Buen día, bienvenidos a una emisión más de Ciencia Cercana. En el capítulo del día de hoy abordaremos la importancia en la vida cotidiana de una ciencia que es definida como la ciencia de inventar y aplicar conceptos, principios y estrategias para medir las características de los sistemas químicos, y me refiero a la química analítica. En la emisión de hoy nos acompañan Héctor, Adrián y Daniel, quienes nos platicarán más acerca de tan importante rama de la química. Héctor, buen día, bienvenido. ¿Nos podrías platicar más a detalle sobre la química analítica, por ejemplo, sobre sus ramas y terminología? Hola compañeros, claro. La química analítica se puede dividir en dos ramas importantes, que son la cuantitativa y la cualitativa. La primera se encarga de medir la cantidad de sustancias que se encuentran en una muestra, mientras que la segunda se encarga de determinar los constituyentes en una muestra analítica. Interesante. Y todo esto va dirigido hacia el analito, que es el componente que se determina en una muestra, ¿cierto? Así es, acabas de definir el analito, y es importante precisar que el medio que contiene el analito se denomina matriz de la muestra. Otra definición relevante es el análisis, que es el método analítico en el que se determina la cantidad de analito en una muestra. Muy interesante. Con esto que platicas ya podemos comprender mejor la química analítica y profundizar más en su estudio. Adrián, bienvenido. He sabido que el proceso analítico cuenta con 5 pasos, que son definición del problema, obtención de la muestra, llevar a cabo las separaciones y mediciones necesarias y, por supuesto, la presentación de datos. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Hola a todos y buenas tardes, Javier. Por supuesto, claro, como lo dijo Héctor, la química analítica es una ciencia muy amplia y para realizar un proceso analítico exitoso, además de seguir los 5 pasos que ya mencionaste, hay que seguir otras 3 cosas. En primer lugar, el nivel de exactitud que requerimos para el análisis, luego, cuántas muestras vamos a analizar y por último, la complejidad de la muestra y el número de componentes. Esto nos tiene que llevar a adoptar aquel método analítico que sea simple, rápido, de bajo costo y por supuesto que asegure la calidad del análisis. Claro, porque siempre se debe hacer un análisis con alta calidad y que sea lo más eficiente posible. Esto nos lleva a abordar otro tema que es de vital relevancia en la química analítica. Recientemente, a mediados del mes de octubre, se presentó una situación que escandalizó a la población mexicana, que fue la retirada de diversos productos lácteos de las tiendas por no cumplir con la normatividad vigente. Daniel, bienvenido al programa. ¿Qué opinas de esta situación? Hola a todos y muchas gracias, Javier. La normatividad es un tema de gran relevancia en la química analítica, porque por medio de métodos de prueba permite garantizar que los productos que se ofrecen a los consumidores tienen una calidad elevada y además se cumple lo que se publicita. Por ejemplo, en el caso de los quesos, se incumplieron principalmente 2 normas oficiales mexicanas, emitidas por la SAGARP. En estas normas se habla de especificaciones físico-químicas y microbiológicas de los productos como queso y yogurt, así como especificaciones de la forma en la que los productos se deben denominar, de acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas realizadas por medio de métodos analíticos. El resultado de esto fue que las marcas debieron ajustar sus etiquetas y sus declaraciones nutrimentales de acuerdo con los resultados de los métodos de prueba establecidos en las normas, para informar correctamente a los consumidores, por lo que fue correcto retirar los productos momentáneamente de la venta al público para realizar estos ajustes. Así es, además, los métodos de prueba que mencionas deben seguir procesos de calibración de equipos o técnicas analíticas mediante patrones, es decir, seguir métodos de estandarización, que adicionalmente deben de estar avalados por alguna organización internacional como la ISO o nacional como la SADER, en el caso de México. Claro, y la verdad es que es de vital importancia tomar en cuenta la calidad de estos métodos de prueba, porque pues bueno, en este caso nos van a determinar si este producto nos va a hacer daño o no. Y pues bueno, hablando de calidad de métodos de prueba, quiero platicarles un poco sobre cómo funciona el muestreo de productos y el análisis de estos datos que nos proporcionan. Pues bueno, primero que nada, denominamos nuestra porción de una sustancia que conserva las mismas características, físico-químicas de donde la sacamos. Por otro lado, el muestreo es el proceso de recolección de estas muestras y para esto se tiene un protocolo a seguir llamado plan de muestreo, que básicamente consiste en seleccionar, extraer, conservar, transportar y preparar las porciones o muestras de nuestro interés.
Muy buena la información que nos compartes, Adrián. Debe ser así de preciso como lo mencionas este plan de trabajo, y esto lo podemos aplicar a casi cualquier cosa. Hablando de la pandemia actual, me parece que Héctor y Adrián llevaron a cabo un muestreo de COVID en su localidad. ¿Cierto, Héctor? Así es, Javier. Déjame explicarte cómo es que se ideó el plan de muestreo y cómo fue que se tomaron las muestras. Pues una vez teniendo el problema que es el virus SARS-CoV-2 en individuos, se identificó a la población que en nuestro caso fue un grupo de adultos mayores. Después se cataloga el tipo de muestra que se va a tomar, puesto que cada una tiene un diferente protocolo a seguir. Nosotros utilizamos la técnica de PCR. Bueno, ya que tenemos el problema y cómo lo vamos a resolver, sigue la obtención de la muestra, tratado, transportación y eliminación. A todo esto se le conoce como cadena de custodia y mi compañero Adrián se los platicará. Claro, como lo mencionó ya mi compañero Héctor, en la cadena de custodia primero se hace la recolección de pruebas, con sus respectivas medidas de seguridad, obviamente. Se tomaron 2 muestras por individuo en la zona de la faringe, que es donde se encuentra de primera instancia este virus, el COVID. Estas muestras son puestas en un recipiente especial para que las proteja del exterior y por consiguiente se necesita transportar esta muestra sin que vaya a degradarse o dañarse por algún motivo, ¿no? Claro, ahora que escuchamos los detalles de tu trabajo, pues te podemos ver la importancia de la química analítica en algo tan cotidiano como es la pandemia, ¿no? Que vivimos ahorita. Sin embargo, tanto en su investigación como en cualquier otro trabajo de química analítica, se debe tener en cuenta algún tipo de porcentaje de error o incertidumbre, ¿no es así, Adrián? Efectivamente, Javier, y la verdad es que siempre que se toma una medida en un análisis de química analítica se debe tener en cuenta lo que llamamos error experimental. Pues bueno, dentro de esta ciencia encontramos 2 tipos de errores. El primero es el error sistemático o determinado, el cual puede ser detectado y corregido antes de realizar este experimento, o bueno, el experimento. Este tipo de errores se deben normalmente al mal funcionamiento del equipo que estemos utilizando o algún fallo al diseñar el experimento, ya sea por el error humano, ¿no? Afectando la exactitud del resultado. Un claro ejemplo de una mala calibración del equipo. Ahora mi compañero Héctor les explicará el segundo tipo de error. Muchas gracias, Adrián. El siguiente tipo de error es el error aleatorio o indeterminado. Estos errores son más difíciles de detectar debido a que surgen de variables incontroladas. De hecho, este tipo de errores nunca se van a poder eliminar. Solamente se pueden reducir una vez que empiezas a mejorar tu trabajo experimental. Este tipo de errores afectan la precisión de la medida tomada y por lo tanto afectan la confiabilidad del resultado obtenido. Vaya, pues ya veo que es muy importante aprender a detectar estos errores para obtener buenos y confiables resultados. Ahora bien, veo que mencionas que el error sistemático afecta a la exactitud y el error aleatorio afecta a la precisión. Daniel, creo que sería importante si nos ayudas a clarificar la diferencia entre estos ambos términos para que nuestros oyentes puedan terminar de comprender el tema. Por supuesto que sí, Javier. Son 2 términos que se pueden llegar a utilizar como sinónimos de manera errónea. Cuando hablamos de precisión, nos referimos a qué tan reproducibles son nuestros resultados, es decir, qué tan fácil es obtener el mismo resultado múltiples veces. En cambio, al hablar de exactitud, nos referimos a qué tan cerca está el resultado del valor verdadero. Conociendo esto, podemos darnos cuenta de que podemos obtener un resultado preciso, pero poco exacto, es decir, muy reproducible, pero lejos del valor real. Muchas gracias por esta información. A continuación, abordaremos un tema clave para la comprensión de la química analítica, que es el equilibrio químico, específicamente del equilibrio ácido-base, que juega un papel fundamental en la vida cotidiana. Sí, por supuesto, el equilibrio ácido-base es sumamente importante en la química analítica, ya que el pH juega un gran papel dentro de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos consumido un antiácido después de ingerir alimentos picantes? Un claro ejemplo, ¿no? Pues bueno, esto no será posible sin el equilibrio ácido-base estudiando por la química analítica. Inclusive en los métodos de prueba que se utilizan en la normatividad, perdón, como acabamos de platicar, se deben realizar análisis de acidez para garantizar la calidad del producto ofrecido. Claro, el pH es un concepto que es indispensable conocer en la química. Generalmente se suele definir el pH como el menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, pero existe una verdadera definición de pH que es poco conocida. Esta definición tiene que ver con la actividad.
La actividad, recordemos, es el producto de un coeficiente de actividad por la concentración, en este caso de los iones de hidrógeno, por lo que realmente el pH es el menos logaritmo de la actividad de la disolución y esto es lo que mide un pHímetro. Ahora bien, no olvidemos los ácidos y bases débiles, que son los que se disocian parcialmente. A esto podemos agregar el concepto de ácidos y bases conjugadas, crucial para entender los buffers, que son soluciones que se oponen a cambios de pH y son una mezcla de un ácido débil con su base conjugada. Así es, Héctor. Los buffers son muy importantes en la vida cotidiana. Por ejemplo, para mantener un pH adecuado en la sangre, tenemos diferentes soluciones amortiguadoras en el suero sanguíneo. De ahí la importancia de tener claro el concepto de equilibrio ácido-base. Totalmente de acuerdo. Cambiando un poquito de tema, la química analítica permite realizar análisis de sustancias mediante dos de sus herramientas más importantes, análisis gravimétrico y volumétrico. A grandes rasgos, el análisis gravimétrico es un método cuantitativo que se basa en medir la masa de un producto utilizando una balanza analítica. Y por este proceso se puede saber cuánto analito hay en una muestra. El tipo de análisis gravimétrico más usado es el de precipitación, en donde el analito se convierte en un precipitado poco soluble. Por otra parte, el análisis volumétrico tiene su fundamento en la reacción de un analito y un titulante. Así es, Javier. Cuando hablamos de los cálculos dentro del análisis gravimétrico, es importante conocer qué es el factor gravimétrico y, pues bueno, para qué sirve, ¿no? El factor gravimétrico es la proporción estequiométrica entre dos sustancias que se están analizando. Normalmente el analito y el sólido pesado. Conociendo el factor gravimétrico, el cálculo que se desea realizar en el análisis gravimétrico se obtiene de manera muchísimo más sencilla. Muchas gracias por explicarlo, Adrián. Pero tal vez para las personas que nos escuchan, esto puede sonar algo aburrido o incluso difícil de aplicar. Sin embargo, es curioso que los métodos gravimétricos son uno de los procedimientos analíticos que más aplicaciones tienen, desde la determinación de la lactosa en productos lácteos hasta la de fenolftaleína en productos farmacéuticos. Y dado que los resultados son calculados a partir de datos experimentales y las masas atómicas, no se requiere ninguna calibración. De igual forma, los métodos volumétricos tienen distintas aplicaciones según sea el método que se esté utilizando. Por ejemplo, cuando se utiliza el método de neutralización, podemos determinar la acidez o alcalinidad de una disolución. Una de las aplicaciones de métodos volumétricos más usadas en la industria es la determinación de nitrógeno por método de Kjeldahl, siendo muy exacto en determinar el nitrógeno en sustancias como leche, harina o cereales. Pero, ¿cómo es que se separan, analizan especies químicas actualmente? ¿Cuáles son las innovaciones que se han hecho en cuanto a equipo y cómo nos ayudan? Bueno, pues es aquí donde entran los métodos instrumentales. Estos métodos innovadores se pueden clasificar en electroanalíticos, de separación y espectroscópicos. Los electroanalíticos miden propiedades eléctricas del analito, mientras que los de separación separan las sustancias en sus componentes y remueven impurezas. Entre los más relevantes están la cromatografía y la electroforesis. Finalmente, los espectroscópicos recurren al estudio de la radiación emitida, absorbida o dispersada por el analito. Esto respaldado por la ley de Lambert-Beer. Así es, mi estimado Javier. Sin estas innovaciones, en métodos no se podrían obtener resultados precisos en las sustancias y su análisis. De igual manera, estos métodos instrumentales no solo se usan en laboratorios, sino que son parte primordial para las industrias alimenticias y hasta para la resolución en criminología. Sin estos métodos sería imposible la determinación de sustancias ilegales en consumo humano, incluso en la autenticación de productos higiénicos o alimenticios. Sin estos podrían dañar la salud del consumidor a expensas de la ganancia. La separación de proteínas o aminoácidos solo es posible mediante la innovadora cromatografía de exclusión molecular, que también purifica muestras hasta por peso molecular. Muchas gracias por esta información tan valiosa. Me despido de este programa agradeciendo a Daniel, Héctor y Adrián por compartirnos esta información tan importante que sin duda será de mucha ayuda para nuestros oyentes. Nos vemos en la próxima emisión de Ciencia Cercana. Muchas gracias.
Después de cursar la materia de química analítica, considero que esta ciencia tiene una gran relevancia en mi vida porque está implicada en procesos como métodos de prueba en el procesamiento de alimentos o fármacos, lo cual es algo que todos consumimos. Y su aplicación permite asegurar la calidad de los productos a los cuales tenemos alcance. Respecto al impacto que tiene la química analítica en la salud, se vio claramente cuando se abordaron los métodos de muestreo y análisis, especialmente los que están implicados en atender la actual emergencia sanitaria del COVID-19 y poniendo hincapié en desarrollar métodos de muestreo que sean de calidad, pero a su vez seguros y que preserven la salud del personal médico. Finalmente, con herramientas como análisis volumétrico, gravimétrico y la aplicación de diversos métodos instrumentales, podemos analizar diversas sustancias y conocer sus propiedades, algo que se puede aplicar en la industria farmacéutica, criminología, alimentos, análisis de proteínas, fármacos, entre otros. Después de este curso, reafirmé la importancia que tiene la química dentro de nuestra vida diaria, aun cuando muchas veces no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo o no nos damos el tiempo de analizarlo. Está presente desde cómo se procesan los alimentos que consumimos día a día. Realmente me sorprendió, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo de la NOM, que hay un trabajo enorme detrás de todos los estándares que la leche debe seguir para poder considerarse leche. De igual forma, la manera más clara en la que podemos ver la importancia de la química en la salud en este momento, pues es la situación actual del COVID-19. Y al realizar el trabajo de investigación de las tomas de muestras, vimos la importancia de cada uno de los conceptos que trabajamos desde el principio y cómo hay mucho aún que se puede mejorar para proteger a todas las personas involucradas. También me sorprendió que cada método instrumental que vimos nos puede ayudar a identificar una sustancia o conocer su composición o pureza, y que cada uno de estos métodos, ya sea gravimetría, cromatografía, volumetría o espectrofotometría, nos proporcionan información que nos será útil y de manera muy precisa. Pues bueno, la verdad es que desde que tomé la clase de química en primer semestre quedé encantado con esta ciencia. Y pues bueno, creo que está en todos lados donde observamos, desde lo más pequeño que es un átomo y su interacción entre ellos, hasta las aplicaciones de métodos instrumentales o la normatividad dentro de la sociedad, ya que la hemos aplicado a esta ciencia, ¿no? Y pues bueno, esta química me explicó procesos que implementamos para el análisis de, pues bueno, ciertas sustancias, para poder explicarnos qué hay dentro de ellas que nos puedan interesar a nosotros como, pues como humanos. Y pues que lo podamos implementar a nuestro beneficio, como por ejemplo la sintetización de ciertos reactivos o de productos para las medicinas o vacunas, como por ejemplo esto del COVID. Y pues bueno, los procesos matemáticos también vistos dentro del curso me ayudaron igual de manera para entender y analizar la interacción entre las diferentes sustancias. Bueno, para mí la química es más que una materia de preparación para mi carrera en la vida, ya que la uso y la llevo de la mano con mi carrera deportiva, ya que me ha servido de mucha ayuda para comprender y usar estos factores a mi beneficio, sobre todo de bioquímica, como también a los atletas que yo entreno. Incluso el impacto de la química en la salud es igual de importante para otros como para mí, ya que he usado estos conocimientos para tener una correcta hidratación, nutrición y oxigenación. Puede ayudarlos a tener una vida larga y próspera, y como es la base del desarrollo científico, y así ayudarse en sus respectivas áreas. También me ha servido en el ámbito respectivo a antidoping y el análisis de sustancias en este proceso deportivo. Incluso tengo un certificado por la WADA para el deporte. Química es conocimiento que está en todo y beneficia a todos.